Bueno, amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy. Yo he querido invitar para conversar y hacer este análisis de este momento político crítico que vive el país, pues a mi amigo y un hombre muy conocido, además muy versado, y todos lo sabemos, Eliseo Fermín, compañero del Consejo Legislativo, y que conocemos pues todas estas duras realidades que ha estado denunciando y que hemos estado mostrándoles con pruebas, con señales. Esto es una tragedia avisada, anunciada. Tenemos 2 años explicándole al gobierno que tenía que cambiar. Entonces ellos ahora nos tiran este decreto, que es una locura, y por supuesto hace 2 días anda Maduro diciendo que por culpa nuestra la crisis económica del país va a soslayar, ¿no? Ahora nosotros somos los culpables de esto porque según él la solución es aprobarle este decreto que, dicho sea de paso, yo considero que es una irresponsabilidad siquiera medio considerar algunos de sus apartados, porque todos los sectores han estado hablando, a todo el mundo se ha invitado a la Asamblea Nacional y no hay nadie que diga que eso es una locura y es seguir con más de lo mismo y quién sabe peor. Fíjate que ellos se creen tan dueños de la verdad y del país que estaba disgustado el jefe de la fracción parlamentaria del partido de gobierno porque la Asamblea Nacional, libérrimamente en su comisión que nombró, se había atrevido a consultar acerca del decreto a los sectores productivos, imagínate tú. No, productivo o no productivo, todos los venezolanos tenemos el derecho de concurrir a la Asamblea Nacional y que nuestra voz sea escuchada por los diputados, pero como ellos se reunían, era en el PSV, a recibir órdenes, a discreción, ahí va el decreto. Entonces, ese tipo de cosas a ellos no les gusta, ¿no? Y tienen que acostumbrarse a que las cosas cambiaron. Y que además estamos teniendo información que no se tenía antes, como ha pasado con esta. Yo no sé si ya me tienen lista el ponche de ahí, porque yo estoy de verdad y lo ando repitiendo por todos lados. Un gobierno que fue capaz de repartir esta millonada de dólares rápidamente, Eliseo, solamente para que se vean algunas sumas, ¿no? Por ejemplo, a Michelle Bachelet, que fue una de las menos que le dieron, fue 11 millones de dólares, pues estamos hablando de millones y millones. Pero es que a la Kirchner le dieron por un lado 511 millones y al marido, a Néstor Kirchner, casi 80 millones de dólares. A Ollanta Humala han recogido una cifra cercana a los 8.160 millones de dólares. Ahí está la lista, yo la he estado mostrando. Estas son las ollitas que se han empezado a destapar y todo lo que han regalado por el mundo significa el 20% de la producción de PDVSA por el plazo de 20 años. ¿Tú crees que un gobierno que ha hecho esto durante todos estos años se le puede dar la más mínima confianza de un decreto a discreción? Por eso, no en los últimos 2 años. No, en los últimos años. Desde que apareció Chávez en la escena política, y yo sé que esto no es muy apegado al librito, porque la gente le dice a uno, no te metas con la figura de Chávez, ese tipo de cosas. Pero las cosas hay que comenzarlas a desnudar. Y a mí me gusta que la gente conozca cuál es el pensamiento real. Desde el principio yo dije que es ese modelo que nos presentaba Chávez, que lo conocimos estrellándole un tanque a Miraflores y tratando de matar al presidente constitucional legítimamente electo, tratando de tumbar al gobierno, dijimos, eso no camina, y cuando se definió como comunista, dijimos, esto va a tener este final, porque esto que estamos viendo ahora no es que está sucediendo en Venezuela. En todos los regímenes que han tomado esta forma de conducirse y esta manera de hacer las cosas terminan en esto, en hambre, miseria y desesperación. Eso pasó con Alemania, eso pasó con la Rusia comunista, eso ha pasado con todos los regímenes que toman esa misma conducta. Opresión por parte del gobierno, una gente que no quiere salir del gobierno, toda la vida los mismos en el gobierno, un enroque, que está aquí, ponte para allá, por y cierto, cambia la silla. Como el enroquete que le hicieron a Tania Mesa, que la premian sacarla de la Dirección de Salud y la manda. Por Dios, no, es que es una locura. Es una cosa, por eso es que yo de verdad que a mí no me inspira ninguna confianza del gobernador del estado, porque sabe que está chocando el barco, pero en lugar de buscar amarras, tirar anclas, buscar otro rumbo, mover el timón, acelera y busca llegarle al muelle. Eso es lo que está sucediendo aquí. Pero en realidad me importa mucho que quien me está escuchando sepa que
todo régimen comunista, todo sin excepción, durante toda la historia que estos regímenes se han tratado de instaurar en el mundo, todos han tenido el mismo final. Los ciudadanos convertidos en personas miserables, la producción en el suelo y unas personas que están en el gobierno que no los quieren dejar totalmente enriquecidas. Mientras no hay medicina en el estado Zulia, pues usted mira cómo se comporta la gente que está en el gobierno. Ayer estuvimos en Manuelote viendo eso. Había que ver aquel derroche de camionetas una detrás de otra y cómo se conducen esos funcionarios. Mientras tanto la gente está muriendo porque no se consigue la más mínima medicina en uno de los hospitales. Yo voy a entrar ahorita con el tema de la crisis del agua para que nos pongas al tanto de lo que fue la sesión de ayer, pero fíjate tú que estoy viendo por las redes que ya el diputado Guerra, José Guerra, que es el presidente de la comisión, informó a Unión Radio y dijo que el documento de la comisión especial concluye, y ese es el que se le va a entregar a la Asamblea, que no es un rechazo al decreto, sino que no puede ser aprobado, pues en él existe una equivocación en el diagnóstico de la crisis del país. El parlamentario agrega que todos los poderes que pide el Ejecutivo en el decreto de emergencia económica están ya en las leyes habilitantes otorgadas a Maduro en 2014 y 2015. En consecuencia, el gobierno quiere que se le dé libre autorización para que gaste más partidas presupuestarias y sin el control de la Asamblea Nacional, quien pueda disponer de, además de los créditos adicionales y de todas estas realidades económicas tan duras para el país. El gobierno está planteando un chantaje que está en este sentido. Bueno, si no me apruebas lo que yo quiero, tú estás en contra de que el venezolano resuelva su problema y ustedes, que apenas tienen unos días en la Asamblea Nacional, son los culpables de la crisis económica que tiene Venezuela, porque la solución es que él siga con una chequera, como que si tú le firmes una chequera a alguna persona, todos los cheques en blanco. Eso es lo que quiere el gobierno. Mira, ¿en qué lo vas a gastar? A ti no te interesa, le dice el gobierno. ¿Por qué lo vas a gastar? A ti tampoco te interesa, le dice el gobierno. Sino que tú tienes que confiar en que él los va a gastar y como los gastes también gastado. Eso no puede ser. Allí además yo no coincido con Guerra y hay cosas que van mucho más allá. No es que tenga la posibilidad de hacerlo, sino cómo el Parlamento Nacional va a convalidar la posibilidad de que estas personas sigan invadiendo fincas, invadiendo empresas, haciendo cosas, o si no decirle a una empresa, mira, tú tienes que producir tantos kilos de harina pan. Si no lo haces, bueno, tú serás producto de la expropiación. Ajá, ¿y de dónde saco el maíz? Bueno, eso es problema tuyo, pero tú me produces eso. Y si no lo haces, yo te la quito. Eso está expresado. Y bueno, y por otro lado, fíjate el tuit que envía el presidente. Dice, es necesario que la mayoría opositora de la Asamblea Nacional entienda que el tema de la economía no es para hacer politiquería, ni demagogia, ni ningún show. Así lo acaba de reiterar. O sea, sencillamente porque la Asamblea... Mira, ayer estábamos viendo el titular de un periódico, creo que Versión Final, que dijo, Manuel Rosales fue interpelado durante 8 horas y lo presentaron por radio y televisión, el gobierno nacional. Es correcto. Eso no era un show. No, ¿eso qué era? Entonces, lamentablemente las personas del gobierno no tienen ninguna moral. Ahora no estamos hablando aquí de una persona en particular, estamos hablando de la economía del país que la tienen quebrada. Y todos los venezolanos tenemos derecho a saber dónde, cuándo y cómo se gastaron los reales del petróleo, del carbón y del hierro, qué hicieron con todas las empresas que expropiaron, cuál es la lista de los supuestos recursos que se desviaron desde Cadivi y todo ese tipo de cosas. Aquí hay una inmensa corruptela y el gobierno quiere que se le siga. Ellos perdieron las elecciones por paliza, pero para ellos todo sigue igual. Eso no se le puede tolerar, además un gobierno prepotente, arrogante. No ve, nosotros no vamos y ustedes ven qué hacen. Si ustedes no hacen lo que nosotros decimos, ustedes son los culpables del desastre de la economía. Al señor Isturiz y al presidente de la República, con mucho respeto le decimos, no crean, el problema no es que uno sea gafo, sino que se lo hagan saber. No crean que uno es estúpido
y que el pueblo venezolano es tonto, que se va a creer ese tipo de cosas y que aquí con intemperancia se puede seguir gobernando el país. Ustedes están obligados a dar cuenta en este momento o en otro momento, pero el pueblo de Venezuela tiene que saber qué ha pasado con la plata y por qué llegamos a la situación en la que estamos ahorita. Y fíjate tú, solamente antes de irte a comerciales, el abominable hecho que hicieron con el canal BTV y lo que acaban de descubrir. Vallenilla tenía ahí su negocio andando con el canal de BTV porque se han ido descubriendo la vergüenza de tener a NTV, perdieron y entonces se llevaron la emisora, los equipos, la señal, la cosa, eso, una emisora de la Asamblea Nacional. Después que dijeron que se le iban a dar a los trabajadores. ¿Cómo se le puede creer a un gobierno que es tan mentiroso? Por favor, desfalcando al país, robando. Eso es un delito. Sencillamente, vamos a conversar, ya venimos con más, porque bueno, Eli, ahora queremos que nos pases un poco por lo que ha sido esta dura crisis de agua, esta realidad de esa sesión. Yo no entiendo cómo siguen manteniendo este presidente de Hidrolago, que da vergüenza cómo está llegando el agua. Todos sabemos los créditos y el dinero que se le ha probado a Hidrolago y la realidad que estamos padeciendo los zulianos. Ya venimos con más en la tarde de hoy, no se retiren.